28 de febrero de 2019, siendo las 13 horas con 5 minutos, nos encontramos constituidos en la Sala 1 del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tabasco, con sede en la ciudad de Villahermosa, a efectos de celebrar la audiencia prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivada de la impugnación 8/2019. Se hace de su conocimiento que la audiencia será presidida por el juez Héctor Roberto Capetillo Lizama. Se solicita a los asistentes guardar silencio y permanecer respetuosamente en su lugar. Se les recuerda que está prohibido alterar o afectar el desarrollo de la presente audiencia, así como introducir equipos o instrumentos que permitan grabar imágenes de video, audio o gráficas, incluyendo a periodistas o representantes de los medios de comunicación. En caso de incumplir con lo anterior, se les podrá aplicar cualquiera de las medidas de apremio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalmente, les solicito ponerse de pie para recibir al señor juez. Buenas tardes. Buenas tardes. En el lugar y fecha precisados por la auxiliar de sala, con fundamento en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, declaro abierta la presente audiencia. Representantes de los medios de comunicación. No, sí, señoría. Por favor, procedamos a la identificación de las partes. Agente del Ministerio Público, si es tan amable. Buenas tardes, su señoría. Buenas tardes. Licenciado Ansleo Manuel González Martín, agente del Ministerio Público de la Federación, con datos ya aportados a este recinto. Gracias. ¿Y me acompaña? Buenas tardes. Buenas tardes, Roselda González Santiago, agente del Ministerio Público de la Federación, con datos de identificación y localización ya proporcionados al auxiliar de sala. Gracias. De este lado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con su buena señoría. Buenas tardes. Eder Omar Martínez González, apoderado legal de la empresa Compañía Mexicana de Exploraciones. Bien. Me acompaña el licenciado. Buenas tardes, señoría. El licenciado José Luis Hernández Pérez, con datos de registro previamente proporcionados al auxiliar de sala. Bien. Invito nada más a las partes a privilegiar argumentos en estos asuntos de las impugnaciones. Evidentemente uno no tiene a la mano propiamente la información o las determinaciones que se emiten. En ese sentido quiero que sean muy puntuales para saber cuál es el motivo de la queja y así poder resolver con claridad y sobre todo permitir a la parte, digamos, cuya resolución se impugna pueda defender en todo caso su decisión o su determinación. En ese sentido y en esta ocasión le voy a dar, contrario a lo que he establecido en otras ocasiones, le voy a dar primero el uso de la voz para que me diga cuáles son todos los aspectos de los cuales se duele. Posteriormente le daré el uso de la voz a la gente del Ministerio Público para que en su caso se defienda o controvierta, y de ahí a lo mejor turnaré el uso de la voz una vez más en la inteligencia de que, fiel a mi costumbre, preciso de que no se vayan en cada intervención aumentando argumentos, porque esto puede dar lugar a un debate eterno, por decirlo de algún modo. En ese sentido les voy a pedir que sean muy claros, muy específicos, que agoten en sus participaciones las cuestiones que quieran señalar para que cuando les toque en una nueva ocasión el uso de la voz, controviertan exactamente lo que dice la contraria. Adelante, señor licenciado, por favor. Ok, con su venia nuevamente, señoría. Adelante. Bueno, aquí nada más hacer una aclaración. Cuando notificaron a la gente del Ministerio Público acerca de la presente, le pasaron toda la documentación que yo ingresé, en donde era para que se impusiera usted de algunos hechos. Le mandaron la documentación vía electrónica adjunta con ese escrito, ¿no? Entonces, digamos que tiene conocimiento sobre lo que va a tratar y sobre lo que se va a versar en esta audiencia. ¿Yo? No, el agente del Ministerio Público le perfecto. enviaron a él el Sí. correo electrónico con datos adjuntos, esta parte, que yo no estoy de acuerdo y bueno, ya será motivo de otra cuestión. Sin embargo, a lo que usted advierte, vamos a empezar con el motivo de la impugnación de la presente. Le escucho, por favor. Bueno, se inició la presente impugnación derivado de que existen diversas omisiones por parte de la gente del Ministerio Público, principalmente en su facultad de investigar. Los hechos que se denunciaron y que se estiman que la actuación de dicho representante social ha sido de manera ilegal por lo vertido en lo que a continuación voy a explicar. Asimismo, es notorio también, no es motivo para exponer, pero el desconocimiento del nuevo procedimiento por parte de la gente del Ministerio Público en relación a las circunstancias que voy puntualizando, como usted dice. Bien, nada más un favor. Yeah. Lo que sea ilegal o legal lo determino yo. Permítame. Perdón.
Y por favor, si nosotros empezamos a decir a nuestro modo de ver quién es capaz y quién es incapaz, creo que no tiene caso en determinado momento personalizar aspectos que sean meramente jurídicos. Okay. Yo pudiera tener una visión de lo que yo pudiera pensar de ustedes, un ejemplo, o de mis compañeros, por decirlo de algún modo, compañeros me refiero a todos los que acuden a esta sala. Lo único que voy a pedir es ni calificativos para este lado, ni decisiones. Usted me va a expresar algo que no comparte con su opinión jurídica de por qué no la comparte. Okay. Yo lo escucharé. El agente del Ministerio Público, si llegara a decir un aspecto similar de que mi contraparte no sabe, ocurriría lo mismo. De hecho, de antemano lo manifiesto, no voy a permitirlo en sentido contrario, pero tampoco en este sentido. ¿Qué no comparte? ¿Con qué no está de acuerdo? ¿Con base jurídica? ¿Con qué base jurídica no lo comparte? Yo le doy el uso de la voz, él se defenderá en los mismos términos, sin hacer calificativos, porque si no le va a contestar que el que no sabe es usted o yo qué sé, y eso no tiene objeto. Entonces, por favor, ¿qué se ha omitido desde su parecer? ¿Qué no se ha hecho? ¿Qué se debería de hacer? ¿O qué en determinado momento no comparte? Otorgo el uso de la voz y yo digo si es ilegal, si no, también dentro de mi criterio y mi opinión, el cual evidentemente de la misma manera tendrá que ser muy respetable, aunque en su caso se recurra. ¿Sí? Es correcto. Por favor, señor, muchas gracias. Aquí, Continúa. Omisiones en su facultad de investigar, actos que no comparte, ¿cuáles son? Claro, precisamente eso es lo que le iba a explicar. Adelante. Fue que lo que estoy manifestando es de manera general a lo particular, que es lo que voy a ir con los antecedentes. Vale. Vamos a ir justificando y motivando el por qué se hace valer esta parte. Bien, escucho. El antecedente de esta carpeta de investigación, desde el 8 de junio del año pasado se presentó ante Auxiliar de Partes la carpeta de investigación. Se asignó un número, que es un número de atención primordialmente. Entonces esta carpeta se le asignó al licenciado del Ministerio Público Ansleo Manuel González Martín, en su carácter de agente del Ministerio Público. Cuando acudo constantemente a revisar esta carpeta de investigación, es notorio que hay omisiones dentro de las investigaciones, licenciado. Incluso yo, en fecha 10 de octubre del año pasado, ingresé un escrito dirigido a la supervisora de la Unidad de Atención Inmediata de la Delegación Adscrita a la Subprocuraduría de Control Regional aquí en Tabasco, exponiéndole esto a las omisiones desde mi punto de vista. Uno de los puntos que yo solicité en su momento fue que sea aclarado si a la presente le fue recaído el acuerdo de iniciación correspondiente y en qué fecha fue dictado en caso de haber sido así, porque en la carpeta de investigación no estaba o nunca me notificaron esta parte, ese acuerdo de iniciación que deben de haberme lo notificado. Lo anterior también es porque de los datos alfanuméricos que le comentaba de la carpeta de investigación, ellos me asignaron nada más un número de atención y no una carpeta de investigación como tal. Después yo le solicité que me dijera cuál era la denominación correcta del agente del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque él me mandó diversos oficios en los que primero me firmaba con diferentes funciones. Uno como en funciones de fiscal orientador titular de la Agencia 2 de la Unidad de Atención y Determinación en Villahermosa, y después me lo firmaba con funciones de fiscal orientador titular de la Agencia 2 de la Unidad Inmediata en Villahermosa. O sea, cuestiones que a lo mejor no tienen mucho peso, sin embargo, pues se refleja la formalidad que no sabemos ante quién estoy llevando esta carpeta de investigación, causando la inseguridad jurídica de que se esté ventilando de manera correcta. El otro punto fue que se le solicitó, bueno, hay que redoblar un poco el esfuerzo para continuar de manera puntual con las diligencias de investigación. Y posteriormente le solicité que se realizara el estudio pormenorizado de los escritos que le habíamos enviado a la gente del Ministerio Público, porque fueron diversos, en manera de coadyuvancia para que él tuviera los elementos suficientes, e incluso en los escritos que ingresamos, le poníamos la forma que podía ser de conformidad al Código Nacional de Procedimientos Penales de las diligencias que se estiman que son las pertinentes a los hechos que se están denunciando, vaya. Ahora bien, bueno, una cuestión ahí de fundamentación y motivación en los oficios, que eso sí lo voy a dejar a un lado. Viene la determinación del Ministerio Público en el mes de noviembre,
que tuvimos aquí la audiencia con usted en diciembre, en sus puntos considerandos de esa determinación del Ministerio Público, él señala varias fechas y diligencias que él realizó en la carpeta de investigación. Si se da cuenta, pues ninguna de ellas son las que deben de realizarse o apegadas al Código Nacional de Procedimientos Penales, o bien no tienen como que, digamos, una lógica hilada a lo que se está denunciando desde la perspectiva de que pues no se ha avanzado en nada, ¿no? Las autoridades pues sigue exactamente igual lo que es la carpeta de investigación. Él nos mencionó un total de 23 considerándose en los cuales en ninguno de ellos se demuestra que se haya efectuado realmente un acto de investigación tendiente a la investigación. Únicamente hizo algunas entrevistas y igual se estima que fueron de manera errónea. El punto de la impugnación llegó derivado de esto último. Yo solicité en el mes de enero copias de las actuaciones de los últimos registros y cuando checo la carpeta me encuentro con unas actas que son suscritas por el agente del Ministerio Público posteriores a la determinación que tuvimos aquí en la audiencia, en la que, y verbalmente me comentaba él que esa carpeta la tenía en reserva, posterior a lo que tuvimos en diciembre, que la tenía en reserva porque él no tenía conocimiento o no tenía la autorización de revocar esa determinación porque usted no le había dado por escrito el fallo, a pesar de que lo había solicitado. De hecho, esos escritos están en la carpeta de investigación, son actas que él hace como administrativas, se le puede denominar de esa forma, donde él, es a lo que yo iba, que se desconocía la naturaleza de este tipo de procedimientos. Bien. En esas, son 3 actas las que él hace, incluso quiere mandar a México la parte del audio porque al parecer no se escuchaba. Sin embargo, yo estuve aquí cuando nos notificó personalmente la resolución. Le voy a leer extractos de esos escritos que él tiene. El primero de ellos es el de la fecha 27 de diciembre. Déjame ver si no hay uno antes. 20 de diciembre, que fue el día de la audiencia. El suscrito licenciado Ansleo Manuel González Martín, el agente del Ministerio Público de la Federación en funciones de fiscal, orientador titular de la Agencia 2 de la Unidad de Atención y Determinación en Villahermosa, Tabasco, hace constar que el día de hoy, a las 10:30, asistí legalmente en compañía del licenciado Valeriano García Velasco, agente del Ministerio Público de la Federación, al Centro de Justicia Penal, acusatorio ubicado en Fraccionamiento Altozano, con el fin de llevar a cabo la impugnación número 49-2018, promovido por el apoderado legal de Compañía Mexicana de Exploraciones SADCB. Después de las deliberaciones de rigor, el juez de control falló confirmando el no ejercicio de la acción penal en lo referente al delito de falsificación de documentos públicos y revocando en lo concerniente al delito de ejercicio indebido de servicio público y tráfico de influencia, por lo que instruyó se reactivara la carpeta de investigación para continuar con las investigaciones de dichos delitos. Asimismo, se pidió al juez de control copia por escrito del fallo para glosarla al expediente y saber los términos exactos en que se continuará la investigación, pero fue negada acordando la expedición del audio y video de la audiencia, por lo que para mayor legalidad se obtendrá el audio y video y se transcribirá por escrito la determinación del juez de control Villahermosa, Tabasco, al 20 de diciembre de 2018. Es una parte. La resolución que yo me acuerdo fue la determinación de seguir investigando únicamente, se constreñía en esa parte. Yo lo recuerdo, fue lo que nos notificó. En fecha 27 de diciembre, el suscrito licenciado Ansleo Manuel González Martín, el agente del Ministerio Público de la Federación en funciones de fiscal orientador titular de la Agencia Segunda de la Unidad de Atención y Determinación en Villahermosa, Tabasco, hace constar que el día de hoy recibirá el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tabasco en memoria USB que previamente proporcioné copia del audio y video de la audiencia de impugnación número 49-2018 relacionado con la carpeta de investigación del rubro citado. Se procederá a su transcripción con la finalidad de precisar en qué términos se reactivará el presente expediente. Villahermosa, Tabasco, México, a los 27 días del mes de diciembre. Esta es la que un poco más me preocupa. ¿De qué fecha es la que sigue? 1 de enero de Okay. 2019.
El suscrito licenciado Ansleo Manuel González Martín, el agente del Ministerio Público de la Federación en funciones de fiscal orientador titular de la Agencia Segunda de la Unidad de Atención y Determinación en Villahermosa, Tabasco, hace constar que en repetidas ocasiones se trató de reproducir por escrito el fallo del juez de control contenido en una memoria USB, lo que resultó infructuoso, ya que el volumen es muy bajo y no permite la reproducción, por lo que se acudirá nuevamente al Centro de Justicia Penal Acusatorio en esta ciudad a solicitar nuevamente el audio y video de la impugnación relativa al presente caso en disco CD, con el fin de reproducirlo por escrito para precisar los términos en que se reactivará la presente carpeta de investigación y una vez realizada esta diligencia se dictará lo conducente. Villahermosa, Tabasco, México, al día 1 de enero del 2019. Básicamente esa es la parte que está impugnando, es lo que yo le comentaba acerca del desconocimiento del nuevo sistema, porque es un duro calificativo. Sin embargo, con esto que está aquí plasmado, yo estuve presente cuando lo notificó y la audiencia pasada y los sentidos en el que iba la notificación y el fallo que tomó. Entonces, es de mi preocupación hacerles saber, por temor a la seguridad jurídica que se está integrando en esta carpeta de investigación, pues que se debe de poner como que esta parte en claro, ¿no? Las determinaciones, que somos peritos en la materia, entonces debemos, ¿cómo no hacerlo ofensivo? Denme un segundo. La cuestión es de que cuando nos notificó personalmente en esa audiencia, fue muy claro lo que usted dio a entender, que únicamente se constreñía en seguir investigando. Y de ahí para la fecha pues sigue exactamente igual el estatus de las investigaciones, y esta parte que sí me preocupaba que se reactivará, o sea que no estaba activa, pese a que ya era un fallo que se había concedido, el continuar investigando en 20 de diciembre y a la fecha me parece que sigue en el estatus. Yo todavía me constituí a finales de enero y fue lo que me comentó verbalmente el agente del Ministerio Público. ¿Sabes qué? Se va a reactivar, fue el 31, bueno, a finales del mes de enero cuando yo acudí, y que me dijo, no, es que ya se va a reactivar. Me parece que por la cuestión de la estadística que tienen ellos en carpetas de investigación, que se iba a reactivar ese día. Eso es tanto, señoría, y bueno, ya le concedo el uso de la voz. Bien, con relación a estas manifestaciones, le otorgo el uso de la voz, señor agente del Ministerio Público. Gracias, señoría. Pues como habrá escuchado, señor juez, los argumentos de mi contraparte, el impugnante, no están basados en algún fundamento legal. Él dice que desconozco el procedimiento, dice que no sé pues la integración del expediente, mas sin embargo, como habrá escuchado, no da un argumento jurídico preciso, exacto. Dice que le alarma mucho la última constancia en el cual la memoria USB no se podía escuchar, y es verdad. Usted tendrá conocimiento que para esas fechas, según me informó el auxiliar de sala, bueno, un encargado acá del audio, que para esas fechas había un problema con los audios y que se habían mandado a México para que se puedan aumentar el volumen. Tienen constancia de que la pedí en aquella la memoria y también cuando la pedí nuevamente. De hecho ya tengo la audiencia, ya la tengo en forma clara, precisa, y tiene un avance de un 80% de su transcripción. La idea es que, se lo compartí también al abogado, a mi impugnante, de que tenía que tener en forma clara y precisa, palabra por palabra, para que no haya malas interpretaciones, que qué es lo que se está trabajando, por qué se está trabajando de esa forma. Más sin embargo, me sorprende que el impugnante, por una apreciación muy personal de él, porque yo así lo considero, su señoría, viene aquí a impugnar algo que la verdad yo desconozco. O sea, el expediente ya se reactivó, se han hecho actos de investigación, ya se giró oficio de investigación a la Policía Federal, ya me asignaron un policía que lo está investigando, ya fue a checar el expediente, ya pedí informes a la Junta. Si el abogado no tiene tiempo para venir a checar los expedientes porque es en la Ciudad de México, pues no es mi situación, abogado. Y la verdad es muy difícil estar notificando paso por paso de la investigación. Le reitero, señoría, no sé cuál es la situación de que el impugnante venga a decir acá que desconozco el procedimiento, ¿sí? Yo respeto su trabajo de él y también le solicito que él respete el mío. Y es cuanto, la verdad sí, señoría, es todo. Cuanto, gracias. Bien, le voy a dar el uso de la voz en su caso para que señale
lo que considera en relación con estas manifestaciones. Ok. Bueno, como fundamentos para mis manifestaciones actuales, el artículo 7º, la fracción 24ª de lo que es la ley de víctimas, también en la cuestión del artículo 212, 213 y 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos habla de los actos de investigación, el deber de la investigación penal, el objeto de la investigación y la proposición de actos de investigación, que fue lo que coadyuvamos nosotros en su momento, ingresando a la carpeta de investigación dirigidos a la gente del Ministerio Público, diversa información que se basa en una documental que está en la Junta, como se había hecho de conocimiento en la ulterior audiencia, por lo cual únicamente me voy a constreñir en que no se han realizado de forma concreta las diligencias de investigación. Es tanto, señoría. ¿Algo más que quiera decir en relación con esto? No, su señoría, muchas gracias. Procedo a cerrar el debate y voy a resolver de la siguiente manera. Es verdad, me informan por la administración de este centro de justicia que evidentemente hubo una falla ese día con el audio y video, pero que ya se hizo la entrega de la versión correcta. Esto, por lo que digamos toca a este centro de justicia, si es que existe algún detalle. Lo que no está absolutamente justificado de manera alguna es que no tenía por qué reactivarse el procedimiento o que se haya guardado. Finalmente, siento decir lo siguiente, pero si estuvo presente en esta audiencia la gente del Ministerio Público, el audio y video pasa a segundo término. Ustedes quedan, como sucederá el día de hoy, impuestos y notificados de lo que acontece en la audiencia en términos del artículo 63 del Código Nacional. Así se habrá dicho en ese momento, porque así es y así se hacen todas las actuaciones. Siempre que se concluye una audiencia se les declara notificados en términos del 63. Desde ese punto de vista, en principio, tener la versión, entiendo yo, el audio para saber exactamente de qué se trató, pues sería un accesorio para continuar actuando. ¿En función de qué? En función de que finalmente está usted presente, escuchó mis argumentos y recuerdo perfectamente mis argumentos. Yo dije en esa ocasión que efectivamente me parece que no se actualizaba el delito de falsificación de documentos, pero sin embargo advertí circunstancias en las que ya sea al abogado o al funcionario de la Junta tendría que abrirse o continuarse la investigación en la inteligencia de que los litigantes, los postulantes le llevan a las autoridades hechos y corresponde la clasificación jurídica a estas últimas. En función de eso, me acuerdo que se confirmó en cuanto a que no existía propiamente una falsificación de documentos, pero no así en cuanto a que hubo una alteración que sí causó una afectación en términos del criterio firme de la Suprema Corte, que sí la sola alteración de algún aspecto adicional que no va en el contexto del documento implicaba esa situación. Para cualquier circunstancia traigo conmigo precisamente parte de lo que señalé. Bueno, traía, creo que ya lo perdí, aquí está. Que había que ser exhaustivo en relación con la opinión del denunciante, que se advierte una alteración no del documento sino en relación con su recepción, que hay una decisión de la Suprema Corte, me refería a la contradicción de tesis 143-2012 de la primera sala, donde se estudia el tema del fraude procesal derivado de lo que se debe entender por daño, que el daño no se refiere propiamente a la existencia de un laudo condenatorio, sino una decisión que afecte mediante una materialización, que si se exhibieron 17, me parece, cartas poderes y no 22, como parece tachado, con la intención de entrometerlos a juicio, y en virtud de esto en un principio se admitió la demanda, eso sí causó una ventaja procesal, y adicionalmente que la falta de contestación de estas hipótesis pretende que era necesario ampliar la investigación en los términos siguientes, que si la persona que realizó esa conducta, sin que yo esté haciendo una afirmación, así lo dije en ese entonces, es alguien adscrito a la Junta, podría investigarse la posibilidad de un delito contra la Administración de Justicia en términos del artículo 225, fracción séptima, ventaja indebida o daño del Código Penal Federal, porque puede ser cualquier acto que tenga beneficio de las partes. Si la conducta fuera atribuible al propio litigante, existe un propio delito, el cual es dable investigar
si ellos realizaron esta conducta, esto conforme al artículo 231. En ese orden de ideas, era necesario continuar con el tema de la investigación. Cuando yo dije esto, usted estaba presente, se debió tomar nota y con independencia del audio que pueda ser necesario para hacer un trabajo específico, de estos lineamientos, quien acude a audiencia los escuchó y no los puede desconocer o decir que no los escuchó, y no lo puede decir porque el estar presente implica que usted está recibiendo de viva voz esto. Esa es la finalidad de este sistema, que precisamente hoy el abogado o mañana no puede decir que lo que estoy diciendo, no pueda desconocer lo que le estoy diciendo hoy. En ese sentido, sin hacer tilde, sin ponerle tilde a ninguna de estas situaciones ocurridas el 20, el 27 o el 1 de enero, creo que es indispensable, habiendo ya emitido los lineamientos de investigación, establecer, o cuáles pueden ser las hipótesis de investigación, establecer en determinado momento qué actividades faltan, qué investigaciones se van a realizar y en cuánto tiempo. Entonces, en ese sentido, yo le preguntaría, señor fiscal, y le preguntaría también a la parte ofendida o a la parte que está quejándose de estos hechos posiblemente delictivos, cuál es el tiempo o qué pruebas se necesitan aportar para declarar cerrada esta investigación. ¿Hay algo que me puedan decir al respecto? Sí, su señoría. Gracias, gracias, con calma. Sí. Mire, se ha solicitado en este asunto, primeramente a la Junta Especial, esto fue el 6 de febrero, lo recibieron ellos el día 12, en el cual informara el nombre de todos los servidores públicos que tuvieron acceso al expediente con el tiempo suficiente para hacer una alteración de lo que se está tratando, ¿no? Precisamente se le reiteró al presidente de que mande a las personas específicas, sobre todo en la oficialía de partes, porque ha mandado en 2 ocasiones a personas que finalmente dijeron que ellos no pudieron haber recibido esta información. También se ha pedido el domicilio de todos los intervenientes en la demanda laboral para tomarles alguna declaración en un momento dado como testigos, para saber si hubo alguna situación por ahí que hayan dado el dinero o no sé, alguna situación. Bueno, el caso que estas ya se pidió esa información y posiblemente le digo, hoy vence precisamente el plazo que se le dio. Posiblemente me remitan una información, voy pensando, ¿no? Como para declarar como a 20 personas o 30 personas, exactamente yo no sé, porque pues como le comenté, solamente se pide el nombre de todos los funcionarios, servidores públicos que tuvieron acceso al expediente. También ya se giró oficio de la policía, ministerial adscrita, para que investigara el caso. Lo único que tengo hasta el día 22 de febrero es el oficio del encargado de mandamientos, en el cual me proporciona el nombre del agente que se llama Alejandro Becerra Quintana para que haga la investigación. Ahí no se le pone un plazo al policía, es decir, tiene el tiempo suficiente, porque si se le da un plazo me va a contestar si me ves que no, es poco el plazo, etcétera, etcétera. Es lo único que tengo, su señoría. Yo no sé, posiblemente 3, 4 meses estamos hablando de poder concluir esas declaraciones, tentativamente. O sea, es un plazo que pues estoy hablando así al azar, no sé. Y posteriormente no sé si de esas diligencias se deriven otras. Todavía no sé. Bien, entonces vamos a establecer un plazo para para continuar la investigación y para concluirla, en la inteligencia de que no hayan estos aspectos de reactivar, veremos, sino que ya haya una determinación firme, es decir, que se agote la investigación. Hay una jurisprudencia de hace tiempo que precisamente señalaba que el problema no era muchas veces la decisión de la inactividad, o sea, del archivo temporal, ni tampoco del no ejercicio de la acción penal. La Corte en esa época, específicamente la primera sala, establecía que causa más daño la inactividad dentro del procedimiento, si se le puede llamar de algún modo al que el expediente por X o por Y esté parado, sin buscar propiamente un culpable,
que la misma determinación de no ejercicio de la acción penal. En ese sentido, lo que podemos hacer es establecer en esta audiencia un plazo del cierre de investigación, donde usted agote su investigación en los términos que usted lo hubiera planteado y usted, señor representante de la aparente ofendida, porque no sabemos todavía si hay un delito, exprese o exponga los datos de investigación que realmente hagan falta y finalmente el Ministerio Público pueda establecer una decisión final. En ese sentido, de hecho hay jurisprudencia, obviamente aplicada a la averiguación previa, que no veo por qué razón no pueda ser verificable en este nuevo sistema, donde se establece un plazo en el cual lo que vaya a ofertar lo haga, lo que vaya a investigar por su parte lo realice y se pueda tener una determinación cierta para concluir el tema de si hay o no hay un delito. Y en ese sentido, esa jurisprudencia, si no mal recuerdo, ahora la voy a pedir, facultaba incluso al juzgador establecer un plazo para cerrar la investigación, precisamente porque, como ya señalé, lo que causa problema no era en esa época una decisión de no ejercicio de la acción penal o de archivo, sino precisamente lo que causaba problemas es que nunca se llegaba a esa determinación. En ese sentido, si está diciendo el señor agente del Ministerio Público de buena fe que termina la investigación en 3 o 4 meses, yo les propondría establecer, si ustedes quieren, 6, para que se determine en determinado momento, en la inteligencia que ustedes verán cómo le hacen, para ofrecer de una vez los datos de prueba que se necesiten o en su defecto el agente del Ministerio Público desahogar todos esos datos. Esta jurisprudencia a la que me estoy refiriendo es precisamente la 189-683, es viejita, de mayo de 2001, emitida por la primera sala, pero es una contradicción de tesis muy interesante porque en la misma incluso se puede imponer un plazo para que obligar de alguna manera a la gente del Ministerio Público a que dicte resolución. Entonces, escucho su parecer en ese sentido y si es así, pues vamos a determinarlo de una vez, porque si nos ponemos a escuchar todas las quejas y todas las deficiencias que todo el mundo tiene para hacer su trabajo, pues evidentemente esto no va a prosperar. ¿En qué sentido? Y no me estoy refiriendo a ninguna de las partes, pero por ejemplo es conocido en el Estado de que solo hay una junta, de que hay muchas cuestiones relacionadas con temas laborales y que de repente no tienen hojas y no tienen cómo y no hay personal y todo lo demás. Entonces, lo que podemos hacer en determinado momento es establecer un plazo donde usted se comprometa a concluir la investigación, donde usted se comprometa a aportar en determinado momento todo lo que vaya a aportar por los datos de prueba o los datos de investigación que usted tenga pendientes, y en ese sentido este problema se acaba. Si no, a su parecer él dirige bien la investigación o la dirige conforme a sus posibilidades y a lo mejor no es la justicia con la que usted estaría de acuerdo o la justicia que todos quisiéramos, y ese sería el aspecto. Definitivamente no es posible establecer el tema de los audios, de que procederá a revisar, de que luego lo veo, porque finalmente, como ya señalé, usted estuvo presente. Sin embargo, si nos vamos así diciendo si algo es fundado o infundado y nada más así nos quedamos, pues evidentemente no vamos a llegar a ningún lado, porque mañana vendrá otra vez el señor litigante a quejarse de nuevas dilaciones o de nuevos actos. Entonces, escucho su parecer. Claro que sí, con su venia nuevamente. Escuchando las manifestaciones de la gente del Ministerio Público, surge nuevamente mi preocupación porque ¿qué le está pidiendo a la Junta? Es eso, no es tanto que le pida, a lo mejor lo está pidiendo, pero está pidiendo de manera errónea. Hay un auto de erradicación, ese auto de erradicación es cuando, en este caso, un secretario de acuerdos recibe las... Sí sé lo que es un auto de erradicación. No, o sea, para preguntar en las cartas poder, específico de las cartas sí. poder. Entonces yo creo que lo primordial sería preguntarle a este secretario de acuerdos que ahora funge como presidente de la Junta Federal esta parte, o sea, eso es iniciar con la investigación desde un punto de vista, desde aquí nace el problema, ¿no? Porque nosotros todos los datos que tenemos lo hemos explicado en escritos, en verdad,
de 4 o 5 hojas por lo mismo. Hemos sido muy gráficos, muy ilustrativos a los escritos que le hemos ingresado a la gente del Ministerio Público. Cuando he tenido la oportunidad, porque yo soy el que le da seguimiento a esta carpeta de investigación, trato de explicarle esta parte y él dice, yo entiendo por dónde va, que es como una cuestión de la materia laboral como para evitar pagar o una cuestión así. Es a lo que su pensamiento final nos conlleva. Eso es lo que surge, porque dice que le va a mandar el oficio a la policía o que ya se lo envió. Creo que eso debería haber sido la primera diligencia que se tuvo que haber efectuado en su momento, ¿no? Él como agente del Ministerio Público tomar esa parte. Él me está diciendo de 3 a 4 meses, dándome a usted una pauta para que yo le dé nuevos elementos con los que él ya cuenta, porque son puras documentales. Entonces yo creo que está muy extendido. Acepto lo del término, pero creo que está muy extendido. 2 meses yo creo que sería suficiente para la investigación, porque todo se basa en documentales, en meras documentales y en entrevistas. Yo sugiero que sería eso, más lo que él ya tiene. Él dice que tiene un avance. Con ese avance que él tiene y 2 meses que se hagan las diligencias, que estemos ahí puntualmente los dos trabajando, coadyuvando con el Ministerio Público, 2 meses son suficientes, señoría. No estoy de acuerdo, perdón, su señoría, no estoy de acuerdo con la observación del litigante. Él quisiera que ese asunto se resolviera inmediatamente. Lamentablemente no es el único asunto que tengo. Pido disculpas, señoría. Entiendo su punto, nada más que eso no se puede aceptar como justificación. Sí, disculpe. Pero me parece muy razonable los 6 meses, señoría, esto de lo que... No, pero usted se mató solo, dijo de 3 o 4 meses, yo solo sugerí. Yo creo en determinado momento que, basado en lo que acaba de señalar el Ministerio Público, lo prudente y pertinente de haber escuchado es que le voy a otorgar, precisamente para que no haya ningún problema, atendiendo a que usted quiere 2 meses y él dice que 4 pueden ser suficientes. Yo creo que 3 meses es un plazo correcto, y para definir esta investigación voy a establecer un plazo de 3 meses. Concluyan en determinado momento, aporte lo que usted tenga que aportar, investigue o haga las diligencias que tenga que realizar, en la inteligencia de que también le quiero hacer una aclaración. Las ideas o las formas de hacer las cosas no siempre o no necesariamente tienen que ser de esa manera. El agente del Ministerio Público tiene libertad de investigación, de hecho tiene la libertad de configuración en determinado momento. Digo, si de todo esto resulta que es un homicidio, por decir una barbaridad, pues evidentemente él eso tendrá que investigar, aunque usted tenga una concepción distinta. Tiene esa libertad, entonces agoten el tiempo, adecuadamente realícenlo y ya den una determinación definitiva en la inteligencia de que los actos de investigación son los que él tiene que realizar, usted los puede sugerir y usted puede aportar pruebas. Y en función de datos de prueba, y en función de eso ya espero la resolución definitiva, la cual emitirán, y en su caso usted sabrá si recurre o no, o si le beneficia o no, según esto suceda. Lo que no puede suceder es que si dejamos esto abierto, y yo sé que no fue materia en determinado momento de una litis, sino que yo metí esta litis, lo cierto es que si continuamos así, pues podemos estar todo el año discutiendo quién es capaz, quién es incapaz, quién no ve su asunto, quién sí ve su asunto, y finalmente no va a haber una determinación. En ese orden de ideas, como ya señalé, voy a establecer un plazo de 3 meses para que concluya usted su investigación, un plazo de 3 meses para que aporte todo lo que haya que aportar, y en su defecto se emita la determinación correspondiente. Como ya dije, apoyo mi decisión de manera analógica en la tesis de jurisprudencia con el registro que ya cité, que dice: jueces de distrito están facultados para apreciar si ha transcurrido un plazo razonable para que el Ministerio Público emita algún pronunciamiento respecto del ejercicio o no ejercicio de la acción penal, y para, en su caso, imponerle uno para que dicte resolución que corresponda como resultado. La tesis dice de la averiguación previa, pero creo que es análoga y creo que es sigue siendo muy actual en cuanto al tema de dilaciones y conclusiones del procedimiento. En ese sentido, así deberán de quedar las cosas, en la inteligencia de que creo que ha sido muy claro. Espero que quede esto muy presente y no
salgamos con cuestiones relacionadas con que si no se oye, que si se oye. Entiendo que es una situación interesante o importante tener la reproducción para saber lo que exactamente dijo, pero no podemos abstraernos de nuestra presencia en la audiencia y estimar que en términos generales o en lo toral no sabemos cuál fue la decisión, cuando la decisión en ese sentido, al menos yo recuerdo que fue tan clara como la acabo de leer. ¿Vencerá entonces el plazo? ¿Me dice fecha, licenciada? ¿Los tres? El 28 de mayo, señoría, de El 28 de mayo de 2019. ¿Perdón? 2019, señor. Del 2019, 28 de mayo de 2019. Y le pido a la gente del Ministerio Público que una vez que cumpla con esta determinación lo informe y lo notifique necesariamente a la otra parte, apercibido con que de no hacerlo así, va a recibir una multa a razón de 200 UMAS conforme a lo establecido en el artículo 104, fracción segunda, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales. Establecido lo anterior, y creo que con esto concluiríamos el debate o la lucha acerca de qué actos de investigación son buenos y son malos, sino que se realicen los que se tengan que realizar y se decida lo que se tenga que realizar. Les pregunto si tienen alguna otra petición. Solamente la reproducción en audio y video, su señoría. Claro que gracias. Sí. Señor. Madero, a la petición. En los mismos términos se accede a lo solicitado. Por favor, expídanse las reproducciones que piden, que se verifique necesariamente que las reproducciones vayan correctamente y si no, que se haga lo necesario para obtener una copia fiel de manera inmediata para que se pueda proporcionar a las partes. Los declaro notificados y por tanto enterados de todo lo que he dicho en esta audiencia en términos del artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y si no hay otro aspecto que abordar, siendo las 13 horas con 46 minutos del 28 de febrero de 2019, doy concluida la presente audiencia. Nos ponemos de pie para salir al señor juez.